Bienvenidos a Envejecer con Cristo, una misión de vida. ¿Cómo están, hermanos queridos? Bueno, yo muy contento de estar una semana con ustedes compartiendo temas que nos ayuden a crecer espiritualmente, que nos acerquen mucho más a nuestro Creador, que es ahí donde encontramos fortaleza, encontramos paz y encontramos alegría. Hoy vamos a hablar sobre cómo cuidar a los ancianitos. Y esto es muy importante porque este programa también lo ven no solamente gente mayores, ancianos, sino que también lo ven los hijos, familiares que cuidan a los ancianos. Entonces es importante que conozcan ciertos consejos que son claves. Pero primero, como siempre en este programa, veamos qué dice la palabra de Dios. Para esto vámonos a Levítico. Capítulo 19, versículo 32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Fíjate tú, hermano y hermana querido, la palabra ya nos da una pauta clave. A los ancianos hay que honrarlos. Gente con mucha experiencia, gente que ha vivido fracasos, triunfos, sufrimientos y alegrías. La palabra pide que honremos a los ancianos. Segundo, vámonos a 1 de Timoteo capítulo 5. En el versículo 1 en adelante dice: no reprendas al anciano, exhórtale como a un padre y a las ancianas como a madres. Esto es clave aquí, este versículo, porque Pablo, cuando escribe a Timoteo, invita a que el trato con los ancianos, con las personas mayores, sean como que un trato a una madre y a un padre. Es decir, con ese cariño, con esa ternura, con ese amor. Y ocurre que muchas veces la gente trata de una forma despectiva, los marginan a los ancianos. Y esto hay que realmente revisar, hermanos queridos. Si conoces a alguien que de esa manera está actuando, pues tú estás en el deber de informarle lo que dice nuestro Creador, que tiene que haber un respeto, que tiene que haber una honra a los ancianos. Vámonos a Proverbios, en el capítulo 20, versículo 29 dice: la hermosura de los ancianos es su vejez. Me encanta cómo en la palabra de Dios se ve a la ancianidad, a la etapa final de nuestra vida, como belleza, como hermosura. Y es que en el diseño de nuestro Creador, cada etapa de la vida, en la niñez, en la juventud, en la madurez y en la vejez, cada etapa tiene su belleza, tiene su hermosura, tiene también sus aspectos negativos como cada etapa. Pero en la vejez, por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra que hay belleza y hay hermosura. Otro aspecto que debemos meditar es que en la sociedad actual la gente tiene miedo a la vejez. Y algunos llegan inclusive a tener ya depresión o están en ansiedad porque saben que están llegando a la vejez. Y debemos romper esos mitos que rigen en el mundo actual. La vejez, hermanos queridos, es una fase natural. Todo hombre va a pasar por la vejez. En mi caso, yo estoy ya llegando a los 65 años y yo lo veo con mucha alegría realmente. El tiempo que he vivido, ese regalo de Dios que me permitió, las experiencias que he vivido. Entonces, personalmente veo a la vejez como una oportunidad, como una aventura por vivir, en la que yo sé que lo principal es crecer espiritualmente, acercarme mucho más a Dios, porque todos somos transeúntes en esta tierra, destinados a una vida eterna, pero en la vejez es el tiempo propicio, porque ya no estamos construyendo cosas, alcanzando sueños. Ya cuando uno llega a la vejez, por lo general ya nuestros hijos están casados o tienen su propia profesión. Entonces es el momento de tener más tiempo para Dios y para tener un encuentro. En conclusión, podemos decir que un cristiano, si sigue la palabra de Dios,
tiene que respetar, tiene que honrar y tratar con mucho cariño a todos los ancianos. Mucho más si es un familiar tuyo. Veamos ciertos consejos prácticos de cómo cuidar a un anciano. El primero, hacer con ellos día a día oración. Llevarlos, si es que tienen dificultades para leerles un versículo de la palabra de Dios todos los días y compartir para que tengan ellos esa experiencia espiritual diaria en la oración y en la palabra de Dios. Y tener ese diálogo de temas espirituales. Si tiene alguna inquietud respecto a lo que está leyendo la palabra, tienes que estar preparado. Y si no lo sabes, pues consultar a un sacerdote, a un laico consagrado que tenga conocimientos y que te ayude a comprender para que tú le expliques a ese familiar que ya está anciano. También es importante guiarlo, ayudarlo para que tenga una confesión. Es decir, esa reconciliación con el Señor. Conozco muchos casos de gente que llega a la ancianidad y llegan inclusive a estar agonizantes y no pueden morir. ¿Por qué? Porque tienen culpa inmensa, y es cuando llega el sacerdote, cuando se confiesan, que muchos ya descansan en paz. Por eso es importante llevarlo, si es que puede físicamente aún, llevarlo a que se confiese y si puedes, periódicamente, ¿no? Porque todos necesitamos confesarnos. Entonces es una labor muy importante en los ancianos ayudarlos también a que tengan su buena confesión. Otro consejo es escuchar sus historias, sus anécdotas y ponerle de verdad atención, no estar con el celular al lado, sino involucrarse en las historias de ellos, porque eso como que los anima, como que les da fuerza, les da alegría. Es algo muy bonito. Si tienes un anciano al cual estás cuidando, pues de verdad ponerle atención de cada historia, porque muchas veces ellos se sienten como que reviven esas bonitas experiencias o aprendizajes cuando cuentan sus historias. Hay que tener mucha paciencia también, porque muchos ancianitos están enfermos, no se pueden mover, entonces a veces están irritables, se ponen molestos, ellos mismos no se aguantan. Entonces es importante ahí la paciencia, pero en realidad el estar al lado de ellos, el ayudarlos, te digo, no solo que le endulzas el día, endulza su vida, sino que a ti también te va llenando ese corazón porque estás siendo generoso contigo mismo. Otro aspecto que suelen pasar los ancianitos es que muchas veces caen en depresión, hablan de querer morir ya, que para qué vivir. Son momentos que caen en una depresión. Entonces hay que estar muy atentos, porque a veces pasan semanas con ese lenguaje de que para qué vivir. Entonces hay que chequear, ¿no? Porque muchas veces requieren tratamiento profesional si es que están en una depresión ya crónica, o a veces escucharlos y animarlos especialmente. También muy importante, si es que es un familiar tuyo, es decirle: abuelito te quiero, abuelita te amo. Si es tu mamá, tu papá que están ancianitos, decirle, ¿no? Ese gracias por todo, realmente mostrarle gratitud por lo que han hecho en nuestras vidas. Hay que aprovechar el tiempo que están con vida. Bien, hermanos queridos, como cada semana ya saben, les digo que la vida es corta, vale la pena prepararnos para la eternidad. Y ora por favor por todos los que evangelizamos. Nos vemos y escuchamos la próxima semana.